Así que vamos a comenzar con la presentación de cada una de ellas, puesto que veo que por el momento son 4 las 3 personas que están conectadas. Oriana Romano, que es jefa de la Unidad Económica en Ciudades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Rosa Huertas, directora del Área de Innovación, Desarrollo Económico y Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid. Y Carmen Durán Bizán, consejera técnica de la Subdirección General de Economía Circular, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Posteriormente, dentro de unos minutos, se incorporará a la mesa redonda don José Antonio Martínez Páramo, coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Así que, sin más preámbulos, y puesto que no disponemos de excesivo tiempo, tenemos media hora en esta mesa redonda, quería preguntaros a las 3 cuáles son los principales objetivos y retos a los que os enfrentáis en cada una de vuestras respectivas instituciones para con este tema tan hablado, pero probablemente tan poco conocido como es el tema de la economía circular. Podemos proceder en el orden que queráis o simplemente por el listado que tengo aquí, así que si os parece, Oriana, cuando quieras nos cuentas cuáles son los objetivos y retos que planteáis desde la OECD. Muchas gracias por la invitación a esta feria. Es un placer estar con vosotros. Sé que no tengo mucho tiempo, entonces voy a empezar directamente contestando a esta pregunta. Quizá solo para decir que en la OCDE yo llevo a cabo un programa de economía circular en ciudades y hace años que estamos trabajando con gobiernos nacionales, locales y regionales para que ellos desarrollen e implementen estrategias de largo plazo de economía circular y entienden lo que se puede hacer, cuáles son los desafíos o cuáles son las oportunidades. Y me alegro mucho de estar en esta mesa con Rosa, porque uno de los casos de estudios que hemos llevado a cabo es el caso de estudio de Valladolid y también Carmen, que ha contribuido mucho a este trabajo. Entonces, un verdadero placer estar con Rosa y Carmen aquí. Voy a compartir justo 3 mensajes que un poquito resumen lo que hemos visto en este programa de economía circular, trabajando con más de 50 ciudades en todo el mundo. El primer mensaje es que la economía circular no es un sinónimo de reciclaje o de gestión de residuos. Muchas municipalidades y ciudades de varias dimensiones, no estoy hablando solo de las ciudades más grandes del mundo, se enfocan mucho cuando hablan de economía circular sobre los residuos. En vez es importante entender la economía circular como un sistema económico. Se trata de evitar el desperdicio de recursos, que de hecho tiene un valor económico importante y requieren un repensamiento de los modelos de negocios. Entonces quiero subrayar que el enfoque de la economía circular son los recursos y las oportunidades de una gestión eficiente de estos recursos más allá de los residuos. De hecho, tenemos que tener presente que, por un lado, los países del G20, entonces los países más desarrollados, representan aproximadamente el 75% de los usos de materiales. Para el 2060 se prevé un aumento global en este uso de materiales de un 40%, y más de 2/3 de las emisiones son vinculadas a la gestión de los materiales. Entonces, la economía circular prevé un uso eficiente de los recursos y, de hecho, una reducción también de las emisiones de gas de efecto invernadero. Y también hay un valor económico importantísimo. De hecho, se estima que el sistema circular tiene un potencial de crecimiento económico de hasta 4.5 billones de dólares para el 2030 y que la economía circular a nivel mundial podría valer hasta 700.000 millones de dólares en ahorro de materiales y de bienes de consumo.
Ahora, el segundo mensaje es que todavía las ciudades están en una fase de desarrollo de sistemas de economía circular. No es fácil pensar, de hecho, a cómo llevar a cabo servicios o como, por ejemplo, de agua, de residuos, de transportes, de energía o también otros sectores que representan una parte importante de la economía de las ciudades, como por ejemplo el sector de la construcción y también el sector textil. El 57% de las ciudades con que hemos trabajado, esas 50 ciudades, han marcado el hecho que están recién llegados, o sea que no están avanzados en tema de economía circular. Solo el 37% de ellas han contestado que tiene una iniciativa relacionada a la economía circular, que sea una estrategia o que sea una iniciativa no de largo plazo, que pero empuja algunos sectores en particulares, notoriamente lo de los residuos. Algunos ejemplos, en Austin, en los Estados Unidos, hay una plataforma digital donde las empresas se pueden vender, comprar, intercambiar productos y materiales. En Toronto, en Canadá, hay un plan de implementación para la contratación pública y la economía circular que tiene como objetivo lo de la reducción de los residuos y la reutilización de materiales. Y hay varias ciudades en Holanda, como por ejemplo Venlo y Ámsterdam, donde se utilizan materiales reciclados para la construcción y se aplican criterios para la eficiencia energética de los edificios. Entonces, quiero terminar esta presentación no solo para decir que aunque existan las soluciones tecnológicas, lo que hemos visto en varios sectores como lo de la construcción es que es importante para las ciudades porque el 55% de la población mundial vive en ciudades, el 70% vivirá y consumirá en ciudades desde aquí al 2050. Es importante ver que aunque existan las soluciones tecnológicas, las gobernanzas es el problema, porque, por ejemplo, hay el 73% de las ciudades que no parece tener bastante financiación para llevar a cabo la transición hacia la economía circular. La regulación, por ejemplo, no corresponde exactamente al nivel de innovación que se requiere para que los recursos se puedan utilizar de manera eficiente. Hay muchas barreras de tipo cultural porque es todavía difícil reutilizar los recursos en ciudades, en varios sectores. Entonces, en la OCDE hemos desarrollado un sistema para apoyar a las ciudades en promover, facilitar y también habilitar las condiciones clave para que se pueda avanzar de una economía lineal a una economía circular. Es importante, como acabo de mencionar, la regulación, la financiación, pero también construir capacidades, innovaciones y sobre todo datos e información, entonces llevar a cabo monitoreo y evaluación de estas políticas. Acabo aquí mi presentación y estoy disponible para cualquier pregunta. Gracias. Doriana, un placer. Muchísimas gracias por tu aportación, tremendamente interesante. Bueno, Rosa, desde el punto de vista del municipio, del Ayuntamiento de Valladolid, ¿cuáles son los objetivos que planteáis para el tema de la economía circular? ¿Cómo lo estáis funcionando? ¿Cuál es el desarrollo respecto a la concienciación ciudadana? Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación y enhorabuena al Ayuntamiento de Murcia por este evento tan completo, ¿no? Y coincido en que es un placer estar en esta mesa con Oriana y con Carmen, con quien ya he compartido algunas jornadas de trabajo muy enriquecedoras. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Valladolid creo que uno de nuestros principales elementos diferenciadores ha sido precisamente tener ese enfoque, digamos, holístico, sistémico, integrado, que como dice Oriana va más allá de considerar la economía circular como pues una vuelta de tuerca más en la gestión de los residuos, ¿no? Para nosotros la economía circular no es una
no es otra política diferente, una política más, sino algo transversal que debe impregnar todas las políticas municipales, ¿no? Por eso, en nuestro caso, digamos que la economía circular se lleva precisamente desde el área de desarrollo económico y de innovación, y no como sucede en otros municipios que se ha ligado al área de medio ambiente, ¿no? Esa es una visión pues peculiar. Nosotros, además, pues hemos querido siempre involucrar a todos los actores, efectivamente, y por eso no lo hemos visto solo como que era el ayuntamiento el que tenía que hacer cosas en sus políticas, sino que, como ha dicho Oriana, pues efectivamente, aparte de ese papel de promotor, pues hay que establecer esas condiciones para que la economía circular se pueda desarrollar en el tejido productivo y que además los consumidores puedan ser un agente clave, ¿no? Por eso, precisamente, nuestro plan de acción de economía circular, que se ha basado en las recomendaciones de la OCDE y se ha construido con las personas que participaron en el estudio, pues ha fijado 3 líneas de acción estratégicas que son precisamente esas. Una es incorporar la dimensión circular en las políticas urbanas locales. La segunda es impulsar y promover la transición circular dentro del tejido productivo local. Y la tercera es impulsar el papel de la ciudadanía como agente de cambio, ¿no? Entonces, creo que esto reúne un poco pues, todo esto que venimos hablando. Además, es importante ser capaz de demostrar a la ciudadanía los impactos concretos. No se trata de comunicar solo teoría, sino que tienen que ver los beneficios que les reporta la economía circular. Y la economía circular, lo primero es economía y tiene ese aspecto, ese impacto económico y de bienestar. Pero por otro lado, evidentemente, el impacto ambiental también es claro. En el caso concreto de Valladolid, precisamente a finales de noviembre, Valladolid ha firmado un compromiso de ser una ciudad climáticamente neutra en el año 2030 y uno de los pilares que ha puesto o como proyecto transformador en ese objetivo tan ambicioso ha sido precisamente la economía circular, considerando la economía circular como un prerequisito de la neutralidad climática en línea con lo que dice el Green Deal, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido un poco nuestro enfoque. Nosotros, digamos, llevamos ya tiempo trabajando en la economía circular. Bien, es cierto que empezamos como poquito a poco. Nosotros siempre somos de empieza poco a poco, empieza pequeño, con lo que dicen, ¿no? Estar easy, estar small, pero haz algo, ¿no? Creíamos que esa era la forma de movilizar y eso nos ha ayudado también a identificar otros agentes en la ciudad que a su vez están haciendo de multiplicadores e incluso de embajadores de la economía circular dentro de toda nuestra comunidad, ¿no? Y eso creo que también ha sido un aporte importante. Y desde luego participar en el estudio de la OCDE pues fue muy ilustrativo. Aprendimos mucho de nosotros mismos y nos enseñó también un poco a trabajar más coordinados, ¿no? Que esto es algo que tenemos que aprender mucho en las administraciones públicas, de superar esos hilos en los que trabajamos y desde luego en algo tan transversal como la economía circular, pues es un campo fantástico para eso, ¿no? Para trabajar todos juntos y, como digo, no solo internamente, empezando por nosotros mismos, pero luego pues trabajando también con todo el tejido productivo, con las universidades, con los centros de educación y con la sociedad civil, por supuesto. Y bueno, pues estoy también a vuestra disposición para poneros ejemplos concretos o profundizar en lo que consideréis. Estupendo, Rosa. Muy interesante y muchísimas gracias por tu aportación. Como no disponemos de excesivo tiempo, voy a proceder con Carmen Durán. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Desde el punto de vista del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bueno, pues también nos gustaría conocer de una manera sintética cuáles son los planteamientos, objetivos que estáis desarrollando para el conocimiento y la implantación de la economía circular desde vuestro ámbito de actuación. Gracias, John. Buenos días a todo el mundo y además agradezco que me hayáis situado en una mesa con unas compañeras de equipo tan estupendísimas. Así que, bueno, en primer lugar, dar mi enhorabuena al Ayuntamiento de Murcia
porque indudablemente creo que si alguna administración tiene que estar dentro de la economía circular, indudablemente son las corporaciones locales, ya que al fin y al cabo las corporaciones locales pues bueno, tienen esa relación mucho más estrecha con los ciudadanos, al fin, son el espacio de acogida de la mayor parte de la población, que se concentra a nivel de zonas urbanas, fundamentalmente en el modelo mediterráneo, ¿no? Y en especial aquellas grandes ciudades a las que pertenece el Ayuntamiento de Murcia, que son ese 17% de grandes ciudades que no supera el 1.000.000 de personas. En este sentido, pues indicar que la Administración General del Estado fundamentalmente lo que está trabajando es en impulsar la economía circular desde diferentes planos. Para que realmente esta sea efectiva. Por un lado, dar los instrumentos políticos y orientaciones políticas necesarias para introducir la economía circular de forma transversal. Por ello estamos trabajando de forma coordinada en una comisión interministerial en la que participan tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como 11 ministerios más y 29 unidades ministeriales, junto con la FEM, que también participa dentro de esta comisión. Y luego, aparte, tenemos un grupo de trabajo para trabajar en todos los ámbitos territoriales en la cuestión de la economía circular a nivel de comunidad, con las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues hemos hecho una estrategia donde se plasman, es un documento programático, dogmático, donde se plasman los objetivos, los indicadores que buscamos con la economía circular. Y para poderla impulsar disponemos de unos planes de acción de carácter trienal. El primero de ellos, del año 21 al año 23, introduce 116 medidas de muy diversa índole. Son medidas que van desde la parte reglamentaria para intentar impulsar esa economía circular, pasan por acompañar a las empresas para poder impulsar esta economía circular, y esto lo que nos hace es, pues dispondremos de ayudas dentro del marco del PRTR para poder impulsar esta economía circular. También se distribuyen ayudas a través de las conferencia sectorial para las comunidades autónomas para que puedan acometer las inversiones necesarias en infraestructuras, y se realizan otro tipo de actividades de impulso en la economía circular. Es verdad que primero nos estamos centrando en la parte del sector productivo, en un segundo plano en la parte de consumidor, para que de esta forma se regulen oferta y demanda, y cuando el consumidor quiera adquirir un producto que va más allá de la sostenibilidad, que está impregnada de esas cuestiones de economía circular, disponga de ello. Para ello, pues hemos impulsado un pacto para la economía circular, tenemos boletines de economía circular, catálogos de buenas prácticas, de ejemplos de intercambio de buenas prácticas, etcétera. Dentro de estas, dentro de estas 116 medidas que disponemos. ¿Y por qué son necesarias? Bueno, pues al fin y al cabo porque en España tenemos actualmente una huella ambiental que es verdad que es bastante similar a la de otros países, que con características homogéneas, pero sin embargo nuestro déficit ecológico es manifiesto por tener una menor biocapacidad. Es unido con una posición que aún tenemos de disposición de mejora, de no aprovechamiento de los recursos, ya que solo reciclamos el 40% y gran parte se deposita en vertedero, nos permite ir ahondando y trabajando en economía circular. De hecho, así ya se queda un poco manifestado de que las estadísticas del INE nos están indicando que gran parte de los recursos están dentro de la cuenta de protección medioambiental, se están destinando a la parte de residuos, que está más ligada, por así decirlo, con economía circular, alcanzando pues cerca más del 50%. Y con ello, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, pues al fin y al cabo lo que se quiere es impulsar esta economía circular, que en el caso de las administraciones locales, como ha comentado tanto Rosa como ha comentado Oriana, es mucho más allá de una simple gestión de los servicios que hasta ahora, tradicionales, ¿no?, que vienen regulados dentro de la Ley 785 y que no se limita a una mejor recogida y tratamiento de los residuos o captación, tratamiento y depuración de las aguas, etcétera, sino que introduce la idea ya de ciudades inteligentes, de ciudades con una mejor utilización de la eficiencia de los materiales, en la que nos permite, por ejemplo, optimizar las logísticas para evitar la emisión de gases de efecto invernadero en los durante la recogida de los residuos o durante el tratamiento de los mismos. También se empiezan a introducir otra serie de cuestiones que
contribuyen a esta eficiencia de los materiales. Y es que al fin y al cabo en España, bueno, para poder llevar a término esta economía circular es necesario invertir unos cerca de 2.500 millones de euros entre el año 2021 y el año 2035 para disponer de infraestructuras que nos permitan pues ese aprovechamiento real para tener materias primas secundarias de calidad y seguras. Así que bueno, que creo que es un trabajo que es difícil, complicado, que por el momento estamos en unos estadios muy iniciales, que nos falta conocimiento, pero que con la contribución de todos, pues yo creo que alcanzaremos. Muchísimas gracias, Carmen, por toda la aportación y con un excelso ejercicio de concreción. Muy amable. Muchísimas gracias. Y por último contamos con José Antonio Martínez Páramo, coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que me acaban de comunicar que está con nosotros. Entiendo que está entrando ahora. Sí, todavía no está. De acuerdo, seguimos esperando su conexión y mientras tanto vamos a aprovechar, por tanto, para haceros alguna pregunta. Las tres habéis hablado desde diferentes ámbitos de actuación y desde vuestro profundo conocimiento del tema de algo que es muy relevante desde mi punto de vista, que es la medición de ese impacto, esos indicadores. ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto de ese control progresivo, de esa mejora de las políticas, implantaciones de economía circular en base a esos indicadores y a esas mediciones que estáis realizando? Rosa, por ejemplo. Bueno, nosotros todavía no tenemos mucha experiencia en el tema de indicadores. Sí que es cierto que cuando hemos elaborado nuestro plan de acción de economía circular, para cada una, bueno, contiene 12 programas y 47 medidas. Para cada una de ellas se ha puesto una serie de indicadores. Hemos procurado, en la medida de lo posible, no inventarnos nosotros los indicadores, evidentemente, sino tomar indicadores de otras instituciones que ya los han estudiado. Por ejemplo, la propia OCDE ha hecho su trabajo sobre indicadores y luego hay otra serie de instrumentos de los que también forma parte el Ayuntamiento de Valladolid o que ya forman parte, digamos, de su ecosistema de estrategias. Sobre todo nuestra estrategia paraguas, en este caso, es la Agenda Urbana de Valladolid, la Agenda Urbana 2030, y que ha seguido, digamos, los indicadores de la Agenda Urbana española, ¿no? Entonces, muchos de los indicadores que se han tomado de ahí. Luego también se han tomado algunos indicadores, por ejemplo, respecto a agua y residuos, se han tomado indicadores del Acuerdo de Ciudad Verde, del Green City Accord, que Valladolid lo ha suscrito también, ¿no? Entonces, lo que buscamos, en definitiva, es tener una serie de indicadores que, en la medida de lo posible, nos permitan compararnos con otras ciudades y medir nuestros progresos en esa proporción, ¿no? O sea, esa es nuestra experiencia, pero sabemos que los indicadores es un tema difícil porque, sobre todo muchas veces porque falta información. Nosotros hemos hecho un estudio del metabolismo urbano de los polígonos industriales de Valladolid y la verdad es que ha sido un estudio muy, muy difícil de llevar a cabo en muchos casos porque faltaba información. A veces porque esa información realmente no se tenía o a veces porque las empresas pues tampoco eran muy partidarias a veces de compartir, ¿no? O sea, creo que también hay que crear un clima de confianza mutua. Entonces, pero bueno, como he dicho al principio, el tema de los indicadores es clave para ver tu progreso, para saber en qué estás fallando y en qué no, y sobre todo para poder demostrar, como decía, los impactos beneficiosos de la economía circular, ¿no? Y cómo se traduce en beneficios tanto económicos como ambientales. En nuestro caso, además, por ejemplo, es muy importante con este objetivo de ciudad climáticamente neutra ver el impacto que eso puede tener en la reducción de emisiones, ¿no? Ese es, por tanto, uno de los indicadores más importantes. Tanto Oriana como Carmen, ¿queréis aportar algo al respecto?
Si me escucháis, nosotros en la OCDE hemos publicado un documento como un inventario de más de 500 indicadores a partir de las estrategias existentes de economía circular en los países de la OCDE. Lo que hemos visto es que, como decía Rosa, es muy difícil medir la economía circular. No existe algo que pueda medir la economía circular como concepto a sí mismo. La economía circular está hecha de varios sectores y de varias dimensiones, económica, ambientales y social. Pero lo que habíamos visto también en este inventario de 500 indicadores era que faltaba una manera, sobre todo, de medir los avances en cuanto a la gobernanza. Cuáles son las existen, sí, o sea, sí existen las condiciones de gobernanza que permiten esa transición desde una economía lineal hacia una economía circular y cuál es el nivel de implementación. Entonces, desde la OCDE hemos intentado desarrollar un sistema de medición de indicadores sobre este, en particular enfocándose en la dimensión de gobernanza. Entonces, de esta manera estamos intentando apoyar las ciudades y las regiones que están interesadas a medir este nivel de avance, de progreso hacia la economía circular, sobre todo enfocándose sobre algunas dimensiones de gobernanza, como por ejemplo la existencia de financiación, regulación, modelos de innovación, involucramiento de las partes interesadas, nivel de transparencia de las decisiones y de las medidas. Entonces, así verificar y medir si y cómo algunas condiciones existen o pueden mejorarse. Mariana, muy amable. Me confirman que definitivamente tenemos conectado a José Antonio Martínez Páramo, coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Así que procedemos con él. Fenomenal. No sé si se me escucha. Vale, bueno, en primer lugar, disculpas, pero es que hemos tenido serios problemas para conectarnos, que no sé qué pasaba, pero no, el link no me funcionaba. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que habéis realizado al Ayuntamiento de Madrid a participar, ¿no?, en estas jornadas. Yo siempre digo que egoístamente a las administraciones nos viene muy bien, ¿no?, este tipo de eventos porque nos permite, bueno, pues dar a conocer un poco todas las políticas de sostenibilidad, ¿no?, y valorización y de estrategia de medio ambiente que estamos realizando, ¿no? Y hacéis de correa transmisora de este tipo de políticas, por lo tanto, encantado de que nos hubieseis invitado. Debido a cómo está todavía la situación, que queda un poquito de secuelas de la sexta ola, no he podido estar presencialmente, me hubiera gustado, pero bueno, confío que en sucesivas jornadas que vayáis celebrando, que contéis con el ayuntamiento y que pueda estar allí presencialmente. Os voy a contar un poco la estrategia de residuos del Ayuntamiento de Madrid y la economía circular que estamos realizando a través de ese tratamiento de residuos. He preparado una pequeña presentación que no sé si la podéis poner ya. Fenomenal. Esta es la portada. Pasamos a la diapositiva 1, que vamos a ver un poco cómo es la evolución de la gestión de residuos en toda la ciudad de Madrid desde los años 60, en concreto desde el año 1957 a nuestros días. Y es un indicador, ¿no?, la producción de residuos socioeconómico muy sensible, ¿no? Pues cualquier efecto sobre la economía tiene un reflejo directo en la recogida de residuos. Lo hemos visto ahora mismo con la pandemia, por ejemplo, bueno, pues que los residuos de ámbito residencial, de los cubos individuales, pues aumentaron, y en cambio el del cartón comercial, por ejemplo, al estar cerrada la hostelería y el comercio, bueno, pues se redujo de forma significativa. Pero como digo, es un reflejo inmediato. También es una forma de ver, por ejemplo, el número de habitantes que tiene una población en periodos estivales, ¿no? Porque generalmente todos los ciudadanos generamos más o menos el mismo número de kilos de residuos diarios, ¿no? Entonces, bueno, pues para ver qué población ha habido en un agosto en una ciudad media, bueno, pues es también una forma de saberlo, ¿no?, con el número de recogidas.
Podemos ver en estas imágenes cómo en la 1 y en la 2, si queréis, hemos pasado de una recogida de tecnología de separación con tratamientos manuales básicos y demás, hemos pasado a una tecnología muy moderna, probablemente tenemos la tecnología más moderna dentro del territorio nacional, con unos separadores ópticos y somos, como digo, una referencia no solo nacional, sino también internacional. Ahí vemos un poco la evolución que ha habido, ¿no?, del tratamiento de residuos y de su recogida y selección en la Comunidad de Madrid. En la diapositiva 3 vemos que hacemos una separación de residuos que comprende en origen y en todas sus fracciones, es decir, en papel, como lo vemos ahí, en papel, en cartón, en vidrio, etcétera. Entonces, hay una recogida en origen porque tenemos unos contenedores específicos para cada una de ellas. También hay un transporte separado de las mismas y luego se hace un tratamiento también separado en cada una de las 7 plantas industriales que componen el complejo tecnológico de Valdemín Gómez. En la diapositiva 4 y 5 también podemos ver que se le ha dotado a Madrid una serie de infraestructuras de recogida selectiva, como decía, tratamiento, transporte y valorización, que es el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez. Ahí es a través de una concesión que tiene una serie de contratas, que ganan una serie de concursos. Tenemos alrededor de 300 personas trabajando y además está sujeta, a pesar de ser una concesión y ser empresas privadas, quienes son los adjudicatarios de esto, tenemos un control y una vigilancia con personal municipal, que son los inspectores ARMAS, que les llamamos, que son agentes de residuos medioambientales. Es un parque que está a 14 kilómetros de la ciudad, en el distrito de Villa de Vallecas. Son 280 hectáreas de superficie, son 7 plantas, que ahí podemos ver un poco las fotos de las mismas, son 7 plantas y más o menos genera o trata unos 413 kilos de residuos por habitante y año. Además, realizamos visitas con colegios y demás para ver un poco todo el proceso y tenemos unas 17.000 visitantes al año. Ahora con la pandemia esto se ha reducido, pero bueno, como decía, son 7 u 8 instalaciones. Hay 3 centros de tratamiento y clasificación de residuos, que es La Paloma, Las Lomas y Las Dehesas. En esta última, Las Dehesas, es donde está actualmente el vertedero. Hay 2 plantas de biometanización, que es la bio de La Paloma y Las Dehesas, en la que se trata toda la materia orgánica de los residuos urbanos con digestores y del cual obtenemos biogás. Luego hay una planta de tratamiento de biogás para limpiarlo, depurarlo y transformarlo en biometano. Y por último hay 2 plantas de valorización energética, que es la incineradora de Las Lomas, donde tratamos todos los rechazos y los clasificamos como combustible para su incineración, o la Galiana, que valoriza para producir la energía eléctrica del biogás del antiguo vertedero ya sellado de Valdemín Gómez. Luego podemos ver el complejo de biometanización en las diapositivas 7 y 8 para el aprovechamiento, como decía, de la materia orgánica, de la recogida selectiva que se hace en las dehesas y de la orgánica que todavía viene pues un poco mezclado con la fracción resto, ¿no? Y ahí producimos biogás y su posterior transformación a biometano, que lo metemos en la red de transporte de alta presión de Enagas. Este aprovechamiento de toda esta materia orgánica pues, ha hecho que Madrid sea líder precisamente a nivel nacional y europeo en la producción de biocombustibles, de green gas o de valorización. Podemos ver el complejo de biometanización en la diapositiva 7 de las 2 plantas de fracción orgánica de los residuos y una planta de tratamiento o depuración del biogás para transformarlo, como decía antes, en biometano. En la diapositiva 9 podemos ver que el principal objetivo del tratamiento de los residuos, como decía, es la recuperación de los materiales que son reciclables, o bien valorizarlos, o bien tratarlos con materia orgánica. Los primeros los vendemos a gestores de residuos, todo lo que es el reciclaje. Los segundos se emplea para la generación de energía eléctrica, ahí hacemos la valorización o la economía circular. Y por último, la materia orgánica o bien lo destinamos a la biometanización para producir biogás, por ejemplo, o bien al compostaje mezclado para hacer fertilizante y bueno, devolverlo otra vez a la tierra para la agricultura, para nuestros parques y jardines del Ayuntamiento de Madrid, de las más de 3.500 hectáreas que tenemos de zonas verdes. En la diapositiva 10 podemos ver, y en la 10 y en la 11, pues precisamente los efectos de todo este tratamiento, que hacemos una economía circular. Con los materiales, con la campaña de la orgánica que hemos puesto en marcha, que podemos ver, se ha puesto en marcha hace unos meses con un éxito bastante bueno, porque tenemos una recogida de
con únicamente un 20% de los residuos de impropios, o sea que la gente sí que está concienciada. Luego con una energía renovable con electricidad y biometano, y una tercera pata que es la innovación que hacemos desde las plantas que, como decía, os he relatado antes. Luego hacemos la implantación de la diapositiva 12 y 13, podemos ver la implantación de la recogida selectiva del biorresiduo, que es una implantación que hacemos desde el año 2007, se empezó de forma progresiva, se ha finalizado de implantar, obviamente continúa, en el año 2020 con unas fuertes inversiones, con unos contenedores especiales que hemos visto, con unos vehículos de recogidas que hemos puesto especiales para la recogida selectiva del biorresiduo, con campañas de concienciación y, sobre todo, con la gran inversión que hemos tenido que hacer de adaptación en el propio parque tecnológico para el tratamiento de estos residuos. En la diapositiva 14 podemos ver las líneas de trabajo de la economía circular, donde vemos que hay una recuperación de los materiales para su posterior, aquí lo vemos, para su posterior reciclado y producción de compost, una producción de combustibles mediante la digestión de la anaerobia de la parte orgánica de los residuos o una producción de energía eléctrica de origen renovable. El balance que podemos hacer energético y anual de la gestión de los residuos lo vemos en la diapositiva 15, que bueno, es un balance que, como podemos ver ahí, es un balance bastante positivo gracias a esta gestión, siendo además el Ayuntamiento de Madrid el mayor productor de energía renovable de todo Madrid. Tenemos un consumo energético de recogida de algo más de 115.000 megavatios hora al año, un consumo energético del tratamiento de residuos de algo más de 100.000 megavatios hora al año. La planta tecnológica de Valdemín-Gómez genera más de 300.000 megavatios al año, de los cuales unos 75.000 ya son destinados al autoconsumo y 236.000 los metemos en la red eléctrica. Y a partir del biogás obtenido se obtienen unas 100.000 megavatios hora térmicos al año de biometano, ¿no? Por lo que decía que estamos siendo un referente no solo a nivel nacional, sino internacional. En la diapositiva 16, bueno, pues podemos ver los proyectos que estamos haciendo de movilidad sostenible y de esta economía circular. Actualmente estamos estudiando dos proyectos bastante importantes. Una es con el biogás obtenido de las plantas de Valdemín-Gómez, que vayan directamente destinados a la movilidad de los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid y que haya una serie de líneas que única y exclusivamente se muevan con este gas originado a partir de los residuos, o sea, mayor economía circular imposible. Y también estamos en conversaciones con la policía local para hacer, bueno, pues el mismo proyecto con la flota de coches de policía municipal. En la diapositiva 17, y ya finalizo, pues nada, es un poco ver la importancia que tiene la innovación en el Ayuntamiento de Madrid, porque estamos participando, bueno, pues en diversos proyectos europeos, o bien como socio o bien ya prestando su apoyo, como son el proyecto de Excalibur, el proyecto Deep Purple, bueno, una serie de proyectos europeos o Insectum en los que estamos participando, bueno, pues con toda la estrategia de sostenibilidad 360 y con el tratamiento de residuos que, como decía, estamos haciendo una innovación desde el Ayuntamiento de Madrid bastante considerable. Siento haber ido tan rápido, pero como me he incorporado un poco tarde, no quería retrasaros en los tiempos que tenéis en la mesa. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a ti, José Antonio. Lamentablemente no disponemos de más tiempo. Podríamos estar mucho más tiempo, evidentemente, hablando de un tema tan interesante, sobre todo la perspectiva de cada una de vuestras instituciones y de vuestros objetivos y funciones al respecto. Daros las gracias por vuestra predisposición, por vuestro conocimiento y vuestras aportaciones tan interesantes. Así que nada, daros las gracias y un fuerte aplauso por su intervención.